Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir. Vamos a dar inicio al webinar en 3 minutitos, por favor, hasta que se sigan conectando las demás personas. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio al webinar de hoy día. Bienvenidos a todos de parte de Constructores Positivos. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí. Hoy tenemos un contenido de mucho valor, el webinar de ArcBio y Constructores Positivos, de la teoría a la práctica bioclimática en el diseño arquitectónico. En esta ocasión, Andrea Alvarado, arquitecta y experta en diseño bioclimático y construcción sostenible, abordará el impacto del diseño bioclimático en la construcción del futuro. Andrea, bienvenida, te doy paso para que empieces la exposición. Nada más recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada para conocimiento y consentimiento de todos, y al final de la charla habrá una ronda de preguntas y respuestas. Siéntanse libres de alzar la mano o escribir sus preguntas en el chat. Bienvenidos. Hola, buenos días con todos.
Espero que puedan oírme bien. Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación. Soy Andrea Alvarado, soy arquitecta, directora de la unidad de bioclimática en la empresa Arbio. Y el día de hoy les voy a comentar un poco cómo nosotros aplicamos la bioclimática para complementar el diseño arquitectónico y para obtener eficiencia en varios aspectos con respecto a la construcción y a la operación de las edificaciones. ¿Pueden ver mi presentación? Sí se ve. Listo. Entonces empecemos. ¿Qué es la bioclimática en el diseño arquitectónico? Bueno, la bioclimática es una metodología de diseño arquitectónico en donde la arquitectura se basa mucho en el sitio. Arbio es una empresa que se enfoca netamente en la implementación de esta metodología. Fue fundada en el 2018 y justamente su enfoque es innovador al tener este diseño sustentable y el componente bioclimático en sus edificaciones y en sus consultorías. Nosotros estamos especializados en proyectos urbanos y arquitectónicos a diversas escalas y con distintas tipologías. Y lo que hacemos es fusionar la arquitectura, la bioclimática, la tecnología y el diseño avanzado para poder ofrecer soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente y que se adapten a las necesidades técnicas y específicas de cada espacio. Aquí podemos ver un diagrama del diseño bioclimático y la metodología. El diseño bioclimático viene a ser un método siempre itinerante con la arquitectura. Esto quiere decir que va a ser un ida y vuelta entre el diseño arquitectónico y las estrategias que se implementan en conjunto para poder aprovechar los elementos climáticos que tiene el sitio en donde está implantado el proyecto. Cada proyecto es diferente, entonces siempre vamos a hacer un análisis primero del sitio en donde se generan ciertas propuestas volumétricas ya más ancladas a la función y al uso del proyecto. Y aquí se van a ir probando varias veces ciertas estrategias que puedan aprovechar los elementos como el sol, el viento, la sombra con la que cuentan estos espacios, inclusive más allá con el ruido, la vegetación, y así poder generar una arquitectura mucho más amigable con su entorno. Bueno, muchos de nuestros clientes nos preguntan si es que la arquitectura bioclimática es una necesidad en realidad para los proyectos. Y la verdad es que en la concepción de un arquitecto tradicional, la arquitectura bioclimática se puede ver como un lujo, como algo más estético, algo que netamente se usa para comercializar los proyectos en la actualidad, pero no tienen claro en realidad si es que esto es algo que valga la pena implementar. Cuando ustedes le preguntan un cambio a un usuario que va a habitar la arquitectura, ¿qué es una necesidad para el usuario? Ellos les van a responder que es tener unos espacios confortables, espacios saludables, espacios que puedan proteger el habitar del ser humano, que sean espacios que nos brinden un bienestar y que además tengan eficiencia. Con eficiencia me refiero al consumo de los recursos que habitan en ese espacio, es decir, el agua, la energía. Y ahora ya muchos de ellos también piensan en ahorro y en conectividad, que todo esto forma parte de la sostenibilidad. Entonces, a la final, si es que nosotros pensamos, si es que el verde viene a ser un valor agregado, desde la primera concepción tal vez pensamos que el verde simplemente es tener edificios con áreas verdes o cubiertas verdes, pero va más allá de eso. Aquí tenemos algunos datos curiosos que quizás no lo sabían, pero que reflejan cómo la sostenibilidad se ha vuelto bastante importante en las edificaciones actualmente. Por ejemplo, para la parte inmobiliaria especialmente, el 68% de los compradores ya están preocupados por el impacto ambiental que tienen sus hogares. Y el 52% de los compradores de nuevas propiedades están dispuestos a pagar más por propiedades que tengan propiedades sostenibles.
que puedan priorizar la eficiencia energética y el confort. Ya la mayoría de los usuarios valoran la salud y la seguridad que tienen en sus viviendas. Tengan en cuenta que la sostenibilidad no es solo el diseño arquitectónico, la visual del espacio, la forma, sino también es los beneficios en salud, en confort, los beneficios sociales que tiene un espacio. Por ejemplo, reducir alergias, reducir elementos tóxicos, materiales que pueden contaminar los espacios, entonces influye directamente en la salud. Muchos de ellos pagarían mucho más por hogares verdes o que cuenten con tecnologías eficientes que mejoren justamente el consumo de temas como la ventilación o la calefacción artificial y que cuenten con sistemas de iluminación eficientes y que tengan una climatización mucho más amigable con el planeta. Entonces, para este año ya se espera que al menos haya un aumento del 25% en inversiones en edificios sostenibles y además que estos impulsen la reducción de la huella de carbono, porque la construcción es una industria que genera al menos el 40% de las emisiones de carbono a nivel global. Además, ya se están destinando muchos fondos a proyectos que tengan criterios con edificios verdes y que puedan además tener ahorros energéticos al menos del 30%. Entonces, con estos ahorros energéticos se recupera muchísimo la inversión inicial de tener ciertas tecnologías o de invertir en materiales que sean de mayor calidad y que permitan tener espacios con mejor rendimiento. Para el 2025, es decir, para este año, ya se proyecta que se inviertan al menos 10,000 millones en construcciones verdes. Y además que las inversiones en los proyectos o en los startups de tecnologías verdes, esto quiere decir en los proyectos innovadores que van a utilizar tecnologías verdes en el sector de la construcción, como por ejemplo nuevos materiales, están creciendo en un 30% anual. Entonces, así pueden reducir los costos de operación de un edificio en el 40%. Se espera que la integración de estos sistemas inteligentes puedan reducir al menos el 30% del consumo eléctrico para este año y que se pueda reducir el CO2 y la huella de carbono de las edificaciones nuevas en un 50%. Además, como ahora ya tenemos mucho avance en la tecnología de sistemas inteligentes, se prevé un aumento del 40% en los edificios. Y con respecto a la salud y bienestar, que haya unos diseños con mejor calidad del aire y mayor luz natural para poder reducir las enfermedades, como comentaba antes, y mejorar el bienestar. Por último, ustedes deben conocer que los edificios sostenibles tienen, en su mayoría, aplican a certificaciones internacionales reconocidas como Leading Edge, y entonces se espera que al menos 25% de estos proyectos certificados puedan aumentarse desde este año y además que 35% de ellos incluya soluciones de energía renovable como paneles solares, como turbinas eólicas. Como saben bien, nosotros también lo estamos viviendo en épocas de verano, la crisis energética que tenemos por la falta de lluvia. Entonces, los proyectos nuevos ya incluyen esa mentalidad de tener otro tipo de energías que puedan complementar al consumo de energía eléctrica y que puedan sustituir a justamente en los momentos en que hay escasez. Se espera que, debido a las condiciones climáticas que nosotros tenemos actualmente en el mundo, hemos podido ver que hay incendios, que hay terremotos, inundaciones, que hay lluvias masivas o que hay sequías extremas. La arquitectura bioclimática se vuelve fundamental para contrarrestar los efectos del clima y por lo menos se espera que el 30% del diseño bioclimático, es decir, que la arquitectura incorpore estas estrategias en este año debido a las condiciones climáticas y la necesidad de reducir todos estos consumos por aire acondicionado o calefacción. Y además que la sostenibilidad no es solo dentro de los edificios, sino que también
es la conectividad entre ellos. Entonces hablamos también del espacio urbano y de las áreas verdes que lo conectan, de las veredas, los espacios en donde, todos los espacios en donde las personas habitan y se conectan tanto al interior como al exterior de las edificaciones. Entonces, se espera también que aumenten las áreas verdes en un 20%, porque al final eso va a mejorar el microclima y la calidad del aire urbano, no solamente al interior de los espacios. Entonces, si a la final nosotros nos ponemos a reflexionar si el verde es un valor agregado, efectivamente el verde se convierte en un diferenciador, en un componente innovador que deben tener las edificaciones y que debería pensarse ahora como algo fundamental que debería implementarse en la arquitectura desde el inicio. Como les decía, la metodología de la arquitectura bioclimática viene desde el análisis del sitio. Y es fundamental que las personas que ahora están estudiando la carrera de arquitectura, inclusive, ya puedan implementar estas estrategias y aprenderlas desde el inicio, porque poco a poco se va a convertir en una necesidad inminente en los nuevos diseños arquitectónicos. Aquí podemos ver el logo de Arbio y una imagen que representa justamente la ideología que tiene nuestra empresa, y es don't fight the climate, use it. Y eso quiere decir que justamente nosotros no debemos tratar de contrarrestar todo lo que nos puede ofrecer el clima, y aprovechando que estamos en un sitio privilegiado que es el Ecuador, en donde tenemos unas temperaturas mucho más agradables, que tenemos un microclima constante, podemos decirlo así. Tenemos que utilizar las estrategias de donde estamos localizados y aprovechar para generar una arquitectura que se adapte y que se moldee a ellos sin generar mayor daño al planeta. Aquí les quiero mostrar una imagen del Central Park, y más que nada es generar una reflexión en todos, porque podemos ver, y los que conocen Nueva York saben que es una ciudad súper edificada y que el Central Park se vuelve como un pulmón, un respiro de esta ciudad, en donde las calles y los edificios son en su mayoría concreto. Y como podemos ver acá, esta es una imagen de Quito, del Parque La Carolina, y ya no estamos tan lejos de empezar a convertirnos en ciudades grandes. Ya los edificios están creciendo, tienen muchos más pisos, como podemos ver, las construcciones se vuelven masivas y estamos perdiendo estos espacios que son pequeños respiros de la ciudad, que a la final no tenemos tantos parques que sean los pequeños pulmones. Entonces debemos aprender a convivir con la naturaleza y con lo que nos ofrece el clima, y poder integrarnos a esta ciudad para poder tener unos espacios con mayor calidad de vida. Entrando un poco ya en la materia de cómo se aplica la bioclimática a los proyectos, eh, aquí podemos ver cuál es básicamente la tecnología de la bioclimática. La metodología de la bioclimática, que su objetivo principal es reducir el consumo energético y mejorar el confort de los usuarios al interior de la edificación. Entonces, aquí combinamos los principios de la arquitectura sostenible con ingenierías que puedan crear edificios que interactúen de manera eficiente con su entorno natural. Los aspectos claves que estudia la arquitectura bioclimática son la orientación del edificio, el asoleamiento y la radiación, la ventilación natural que tiene un terreno, el aislamiento térmico y materiales de construcción que ya van un poco más allá en el diseño cuando ya se tiene una concepción de la arquitectura, captación y uso del agua y energías renovables para poder optimizar todos los consumos de energía o de agua que tenemos dentro de la edificación. Entonces, aquí tenemos algunos de los pasos y análisis que nosotros hacemos para el diseño bioclimático. Empezamos por el análisis de sitio, en donde vamos a revisar la temperatura, el promedio anual que tiene el sector en donde se va a implantar el proyecto, la radiación solar, que es, la radiación viene a ser la transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas que va a tener el sol hacia los materiales, la velocidad y dirección del viento,
es decir, desde dónde viene, qué barreras tiene hacia nuestro proyecto, por dónde tiene mayor fuerza, por dónde va a salir. La humedad relativa, que es justamente lo que ayuda a crear el microclima en donde se implanta el proyecto. Y luego vamos a la determinación de estrategias pasivas que se pueden implementar en el proyecto en su forma inicial, ¿no? El confort lumínico se refiere a cuánta iluminación natural va a tener el proyecto. La ganancia solar también es no solo la iluminación, sino también el calor que va a poder entrar a la edificación. El confort térmico es igual, la sensación de temperatura que van a tener los usuarios dentro de cada uno de los espacios, dependiendo de la actividad que van a realizar en cada uno de ellos. Eh, Ahorro energético en calefacción y refrigeración, justamente es aprovechar todas estas estrategias para no consumir energía eléctrica en demasía. El confort térmico de la edificación, en cambio, se refiere también a estudiar la materialidad que vamos a poner en el edificio, que tenga un mejor valor U, que es el coeficiente de transmisión térmica, es decir, qué tanto calor se transmite a través de los materiales al interior de la edificación. Eh, Renovación y calidad del aire, estudiar qué tanto necesitamos un intercambio de aire en cada uno de los espacios para que funcionen bien, para que la calidad del aire sea saludable y se puedan realizar actividades eh, adecuadas en el espacio. Por ejemplo, si es que ustedes tienen un espacio muy congestionado, la acumulación de CO2 en el espacio empieza a producir efectos como de somnolencia, dolor de cabeza. Entonces, si es que no tienen una frecuencia de cambio de aire en esos espacios, no van a tener un espacio saludable para realizar actividades como trabajo o deporte o estudio. La ventilación cruzada es otra de las estrategias que se usa, es decir, diseñar las aperturas de la edificación de manera que pueda entrar y salir el aire con el movimiento del viento al exterior. Estudiamos la eficiencia energética también. Acá ya hacemos simulaciones energéticas en donde vamos a calcular cuál va a ser el consumo inicial de un proyecto y añadiendo las estrategias que podemos usar, cuánto sería el ahorro, cuál es la reducción del consumo de energía, y esto va a incidir netamente en los costos de la operación del edificio, cuando ya esté habitado, qué tanto va a consumir en energía, qué tanto se va a ahorrar, teniendo en cuenta que un edificio puede durar entre 40 y 50 años. Reducir o tener la eficiencia energética mayor va a ser algo muy positivo para el usuario. Eficiencia y consumo de agua tiene el mismo concepto, es tratar de gestionar el agua de mejor manera, de que podamos utilizar el agua en la medida que se necesita sin desperdiciarla y que además podamos recolectar, por ejemplo, el agua lluvia para poder reaprovecharla en el caso de que se pueda hacer un tratamiento y potabilización de esta agua, o que se pueda gestionar de mejor manera la separación del agua lluvia de las aguas residuales para que en algún punto se pueda reutilizar esa agua lluvia. Eh, la eficiencia hídrica, que viene a ser no impermeabilizar, por ejemplo, todo el suelo en nuestro terreno, sino también mantener espacios que tengan permeabilidad y puedan mantener la calidad del suelo inicial, de cómo era ese suelo antes de que empecemos la construcción y que se vuelvan espacios de concreto. Las energías renovables, en cambio, ya van justamente en la implementación de energías solares o sistemas geotérmicos. La energía eólica, que viene a ser la que se produce por el movimiento del viento, energía hidráulica, el movimiento del agua, o biomasa, que es el aprovechamiento de los desechos eh, para generar energía. Y la reducción de la huella de carbono, que viene a ser a la final el producto de implementar todas estas estrategias, es medir cuánto el proyecto se va optimizando y cuántas emisiones de carbono deja de producir al tener mejores materiales, al tener menor consumo de energía, al implementar estrategias de cubiertas verdes que también ayudan a renovar
el aire y las emisiones de carbono que estamos generando. Entonces, a la final, esto viene a ser el objetivo final de tener todo este diseño bioclimático en una edificación. Y por último, aquí tenemos una frase en donde decimos que el diseño bioclimático conecta el edificio con el entorno, reduciendo así la huella de carbono, como mencionaba antes, y mejorando el confort y buen hábitat de los usuarios. Entonces, promueve a la final la autosuficiencia del edificio, la eficiencia energética, que no dependa mucho de estos sistemas, y el uso óptimo de los recursos naturales en donde está implantado. Como casos prácticos, yo les he traído 2 casos prácticos para este proyecto, para esta exposición, en donde aquí ya podemos ver cuál es el resultado de aplicar una arquitectura bioclimática en proyectos construidos. Tenemos acá el caso de UDLA Arena, es un polideportivo que está ubicado vía Nayón y se conecta con UDLA Park, en donde UDLA nos contrató como consultores para poder reducir como objetivo principal el consumo de aire acondicionado que iba a requerir esta edificación. Entonces, como es un proyecto en donde nosotros empezamos a interactuar con el diseño arquitectónico desde el inicio, comenzamos con hacer estudios de asoleamiento, que es cómo el sol se mueve en la envolvente de la edificación y cómo va a afectar a las fachadas de la edificación, la sombra que va a generar, y fuimos así estudiando cada uno de los componentes de la bioclimática. Entonces, aquí podemos ver que había una opción inicial de la idea arquitectónica que se tenía y que ya más a detalle podemos ver que ellos habían implementado, o su idea principal era tener una cubierta dentada que pudiera, por un lado, ingresar un poco de luz difusa a los espacios, pero por otro lado también pudiera servir como una superficie en donde se pudieran colocar paneles solares y se pudiera captar energía solar para generación de energía eléctrica, digámoslo así. Entonces, acá a la izquierda podemos ver el análisis inicial de la cubierta, y una vez que hicimos el análisis de asoleamiento nos dimos cuenta que la cubierta estaba invertida, es decir, que funcionaba de mejor manera o iba a funcionar de mejor manera si es que se giraba. Entonces, el hecho de girar la cubierta a la final no iba a afectar mayormente al diseño arquitectónico o al concepto arquitectónico que se tenía, pero iba a funcionar de mejor manera. Entonces, a la derecha podemos ver justamente el escenario optimizado en donde aquí la cubierta recibe luz solar en todos los momentos del año, cuando en la parte inicial podríamos ver que en verano, en la mañana por lo menos, no tenía la suficiente energía solar que requería para los paneles solares. En cambio, por el otro lado, por donde ellos querían que ingrese luz difusa, en el primer escenario podemos ver que durante la mañana tienen un ingreso de luz importante que se va amenorando a mediodía y que, bueno, en la tarde ya es menor, pero que al revertir la cubierta hay un ingreso de luz mucho menor a todas las horas del proyecto, del día. Esto se hizo un comprobativo con un análisis lumínico interior. Este análisis que estamos viendo es un análisis sobrepuesto de todas las horas del día y todas las horas del año. Es decir, es un resumen en donde podemos ver cómo en el escenario inicial teníamos un 37% de cumplimiento en confort lumínico. Esto quiere decir que el espacio adentro iba a ser 37% cómodo para los usuarios porque pueden ver áreas de encandilamiento aquí, y que al revertir la cubierta, eso ya subió un 7% más de confort y tenemos un espacio mucho más uniforme al iluminarse. Ya luego fuimos estudiando a cada hora, en cada momento del día, cómo se comportaban los 2 escenarios para poder comparar a las horas de ocupación del edificio y a las actividades que tenía, cómo iba a funcionar de mejor manera el proyecto. Entonces, todos estos estudios se hicieron antes de recomendarla el cambio de la cubierta y a la final la comprobación
de que la iluminación iba a ser mucho más adecuada en el segundo escenario, nos permitió hacer este cambio en la parte arquitectónica. Entonces, aquí pueden ver unos resúmenes justamente de lo que fuimos estudiando paso por paso. Y luego pasamos al análisis de radiación también del proyecto. Recuerden que uno de los objetivos era tener la captación de energía solar para la generación de energía con paneles solares. Entonces, aquí con la radiación, que como les decía antes, es la ganancia de energía en forma de ondas electromagnéticas, podemos ver que en el primer escenario, el promedio de radiación que había en la cubierta era mucho menor, es decir, llegaba como hasta casi 1000 kilowatts hora por metro cuadrado, que cuando le dimos la vuelta ya llegaba a 1300, a casi 1400 kilowatts hora por metro cuadrado. Y además que teníamos mayor radiación hacia las canchas y mucho menor radiación cuando invertíamos la cubierta. Eso también iba a permitir que al interior de los espacios se calentara menos el espacio y también eso disminuye el uso de aire acondicionado a la final. También hicimos un análisis de viento. Como este proyecto está ubicado en la vía que baja hacia Nayón, en la quebrada, entonces con el análisis de viento ya podemos verificar que el viento sube en este sentido a la quebrada, y aquí queríamos aprovechar la dirección del viento para poder inyectar aire natural hacia la edificación y poder generar una especie de ventilación cruzada que reduzca las horas de consumo de aire acondicionado. Se hicieron muchísimas pruebas implementando louvers, implementando ventanas, abriendo las puertas, cerrando las puertas, abriendo en mayor dimensión los louvers, implementando mayor cantidad de ellos, menor cantidad de ellos, abriendo las ventanas de arriba. Entonces, hicimos muchísimas de estas pruebas entre cortes transversales y longitudinales para verificar cómo estas diversas opciones pueden hacer que el aire genere lo que queríamos hacer, que es la ventilación cruzada. No solo entrar desde la quebrada y salir eh, sacando todo el aire y renovando todo el aire hacia el oeste, sino que también se generaron unas aperturas en la parte superior que sean permanentes para que no tenga que tener a alguien operando todo el tiempo estas aperturas y que puedan generar un efecto chimenea y sacar todo el aire caliente por la parte de arriba. Entonces, como pueden ver aquí, vemos análisis de movimiento del viento y de temperatura interior, en donde se comprueba que estas estrategias están funcionando con la opción final que se implementó en el proyecto. Aquí pueden ver un corte bueno, hicimos varios cortes, ¿no? Transversales, abriendo las puertas. Aquí en este caso no hay louvers en las paredes, entonces pueden comparar como el movimiento del aire es mucho menor que cuando sí teníamos los louvers. Y por último, después de las recomendaciones de aperturas y manejo de la ventilación natural, se hizo un análisis de confort térmico y aquí se estudia principalmente la materialidad que tiene el proyecto. Entonces, desde el caso inicial, lo que se tenía pensado, se optimizó haciendo el cambio de ciertos materiales. Por ejemplo, un cambio del techo para tener un panel tipo sándwich que proteja de mejor manera la incidencia de la radiación al interior del proyecto, cambio de las paredes para que también las paredes externas que eran de bloque, más bien sean unas paredes mucho más eficientes que bloqueen el ingreso del calor hacia el interior de los espacios. Hicimos un cambio de vidrio también. Y este cambio integral que se hizo en el proyecto, pues hizo que a la final el estudio de cada uno de los espacios, cómo se comportaban en invierno, en verano, y su cumplimiento anual en promedio mejore al menos en un 100%. Finalmente, como les comentaba, este proyecto ya está construido y está en una etapa de medición de resultados, en donde ahora estamos comprobando científicamente cómo los estudios iniciales y las simulaciones que se hicieron están funcionando ya en el espacio y en qué magnitud, en qué porcentaje se parecen a las simulaciones que hicimos para poder comprobarlo.
Y podemos ver que ya con la medición de los resultados que se han obtenido hasta el momento, este proyecto finalmente logró no solo optimizar el uso de aire acondicionado, sino eliminar totalmente la instalación de HVAC en el proyecto. Entonces, existe un importante ahorro de instalación en el sistema que es de 1.5 millones. Y en cuanto a la operación del edificio que estaba programada, era de $3,000 mensuales para la operación del HVAC, que si ustedes multiplican por todos los meses del año, es $36,000 al año que se ahorra el proyecto en operación. Y teniendo en cuenta que un edificio dura entre 40 y 50 años, pues multipliquen ustedes para que sepan cuánta es el ahorro total que va a tener el proyecto por haber utilizado estrategias de ventilación natural y de reducción de calor al interior en sistemas que son, como ustedes saben, nocivos para la capa de ozono, que es el uso de refrigerantes. Entonces también pudimos calcular el ahorro de emisiones de carbono al año, que es de 42 toneladas de CO2. Además del proyecto, obtuvo una de las certificaciones sostenibles que hablábamos al inicio, que es EDGE avanzado. Y entonces aquí ya podemos tener unas métricas también del comportamiento del proyecto según los parámetros que mide EDGE. Y entonces aquí se ha calculado que el ahorro en energía desde el proyecto inicial al proyecto optimizado es del 48%. Eso representa 161 megawatts hora al año. Y la energía incorporada en los materiales, esto quiere decir en el tipo de materiales que se colocaron al optimizar el material inicial versus los que se pusieron en el proyecto, es del 59%. Eso quiere decir que 2.600 toneladas de CO2 se ahorraron por el tipo de material que se puso en el proyecto. Acá tenemos otro caso práctico que es el de UDLA Park, que a la final este caso fue primero antes del de UDLA Arena, y en base a los resultados que se tuvieron en este proyecto, es que UDLA decidió implementar la metodología bioclimática desde el inicio en el diseño arquitectónico de UDLA Arena. Aquí en UDLA Park, UDLA requería reducir el consumo nuevamente del aire acondicionado en los espacios, porque como ustedes saben, UDLA Park es un edificio con una envolvente vidriada que absorbe muchísimo el calor dentro de la edificación. Entonces, el consumo de aire acondicionado que tenían era importante. Aquí podemos ver que se hizo una modelación sobre todo de la planta baja, que es uno de los espacios abiertos en donde había mayores temperaturas. Y también la idea era tratar de optimizar un poco el consumo de aire acondicionado en las aulas. Entonces, acá también hicimos algunas pruebas y análisis de ventilación interior en donde podíamos ver varios escenarios con aperturas, con diferentes medidas de louvers, con diferentes medidas de aireadores, con aperturas de ventanas. Y entonces, finalmente, aquí ya resumido, podemos ver que se implementaron louvers permanentes en las ventanas, y además tenemos aireadores que son incorporados en los perfiles de la ventanería, que están abiertos todo el tiempo y que permiten justamente este intercambio del aire al interior. Y además se colocaron como estrategia adicional unos blackouts que permitan el control de la temperatura al interior por parte del usuario, porque hay que tener en cuenta que la arquitectura bioclimática también implementa estrategias de confort adaptativo. Podríamos hacer una edificación sellada totalmente y ponerle a una temperatura específica y decir que esta edificación tenga un confort adecuado al interior siempre, pero cada persona es diferente. Hay personas que con una cierta temperatura pueden tener frío y hay personas que pueden sentir muchísimo calor, entonces darles esa oportunidad de abrir las ventanas, de cerrar las cortinas o inclusive de cosas tan simples como ponerse un saco, son estrategias de confort adaptativo que tienen los usuarios. Entonces, interactuar entre esas estrategias con las estrategias pasivas siempre va a ser uno de los métodos para reducir todas las estrategias activas como el aire acondicionado y calefacción,
que se implementan en las edificaciones. Entonces, con todas estas implementaciones que se hicieron acá en el proyecto, se logró finalmente reducir el consumo de aire acondicionado en las aulas y en los espacios centrales, en donde se había propuesto reducir el consumo de aire acondicionado. Y aquí podemos ver una de las estrategias que se propuso y es en el lucernario, que lo que queríamos es que exista nuevamente un efecto Venturi de chimenea que pueda llevar todo el aire caliente hacia arriba y sacarlo de la edificación. Entonces, acá en estas ventanas tenemos de igual manera que en Utla Arena unas aperturas permanentes en donde el aire está constantemente saliendo y el aire caliente sube como una chimenea y sale por ahí. Y esto lo que a la final generó, como les decía antes, es reducir el consumo de aire acondicionado y eliminarlo totalmente dentro de las aulas. Entonces, esta edificación también pudo obtener una certificación EDGE, en donde también tenemos un ahorro de energía del 40%, que es 416 megawatts al año en el caso de esta edificación. Y también tiene un ahorro de energía incorporado en los materiales del 23%, en donde se ahorra 168 toneladas de CO2 al año. Entonces, como ustedes pueden ver, cada vez nuevos actores se suman a la carrera de implementación de proyectos con conciencia medioambiental, porque a la final, como estamos viendo, el planeta está sufriendo un cambio gravísimo, digamos, cada, cada año es muy diferente al anterior y ya no podemos predecir el clima y las épocas y las estaciones como antes lo hacíamos. Entonces es importante que tomemos conciencia en que debemos hacer, nosotros como arquitectos y constructores debemos hacer todo lo posible para desde el proyecto, desde el concepto y desde el diseño arquitectónico, implementar muchas estrategias que nos ayuden a minimizar todos estos elementos que a la final están contaminando y que están generando un mayor deterioro de nuestro planeta. Aquí vemos finalmente otra vez el logo de Arbio, Don't Fight the Climate, Use It, y espero poder animarles a todos ustedes a que empiecen a experimentar con estas estrategias en sus proyectos, porque como ven a la final no es solo que el proyecto se vea bonito, ni que se vea verde, ni que tenga una certificación, sino que también ayuda muchísimo a la operación, al usuario y además a la construcción también. Y bueno, aquí con esto terminé. Espero que les haya gustado y me cuentan si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, Andrea. En este momento empezamos la ronda de preguntas. Siéntanse libres de escribir su pregunta en el chat o alzar su mano para hacerle cualquier pregunta a Andrea, por favor. Sí, adelante, Andrés, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la charla y la oportunidad. Yo tengo una consulta. En lo que son pisos, ¿cuáles son los productos que ustedes ocupan? Sería una pregunta. Y dos, ¿cómo ven la parte de la madera, el uso de la madera para la estructura, para la construcción bioclimática, ya que la madera es el material de construcción que absorbe carbono en su crecimiento y lo mantiene durante toda su vida útil. Y de acuerdo a estudios, especialmente en Europa, indican que una construcción en madera retiene muchísimo más carbono que una construcción, digamos, tradicional en otros materiales. Esas serían las preguntas. Gracias. Ya, listo, muchísimas gracias. Andrés, me parece que era tu nombre. Con respecto al tema de los pisos, no sé si te refieres a acabados o a la construcción de los pisos en general, pero bueno, Acabados. acabados. Ya, normalmente unos pisos con acabados cerámicos es lo que en su mayoría se utiliza, pero como bien decías tú, si es que
hay un espacio frío, por ejemplo, una de las estrategias para mejorar el confort térmico de los espacios es justamente pisos de madera, porque la madera justamente atrapa el calor y mantiene esos espacios un poco más calientes durante la noche en los edificios. Ahorita no hay, la madera no tiene un mayor desarrollo en el Ecuador, digámoslo así. En Europa existen otras tecnologías que están mayor estudiadas con la madera, como seat panels, que se llama, que es cross laminated timber, y son unos paneles de alta resistencia, pero no están tan estudiados en Ecuador. La madera no es un buen conductor del calor, pero sí tiene una buena absorción. Entonces, al momento lo que nosotros recomendamos es el uso de la madera, especialmente en los espacios fríos, pero como veíamos nada más en acabados. Ahora sí es que hay unos proyectos que utilizan la madera reciclada y eso es ahí donde nosotros recomendamos, por ejemplo, para el mobiliario interior, utilizar proveedores que cuenten con estos recursos de materiales renovables o materiales certificados como sostenibles, en donde ellos mismos pueden reciclar o renovar la madera rápidamente. Y entonces es así como manejamos la madera en la parte de arquitectura sostenible. No sé si respondí toda tu duda. Sí, muchas gracias. En todo caso, sí me gustaría tal vez tener alguna conversación, tal vez por interno, porque en el país existen más de 2.000 especies madereras. Muchas de ellas son maderas de realce, por ejemplo, quiere decir que son árboles que crecen por regeneración natural y tienen cualidades que pueden servir justamente para lo que mencionas, sin causar un impacto grande a los bosques, es más, reduciendo la presión en bosques primarios e incluso de localidades cada vez más cercanas. Entonces, si es que hubiera esa posibilidad, pues para poder conversar acerca del tema, pues sería súper chévere. Gracias. Claro, con mucho gusto. Ahí en la pantalla espero que se pueda ver, se está proyectando mi email, mi contacto y también las páginas de Arbio para que nos puedan contactar con cualquier duda o cualquier requerimiento. Gracias, muchas gracias. Listo. Sí, muchas gracias. Marco Vinuesa pregunta sobre el costo del proyecto y también si es que los materiales usados se encontraron en el mercado local. Ya. ¿Estamos hablando de Utla Arena? Sí, aquí, no sé, Marco, pediría que seas un poquito más específico en tu pregunta, por favor. Igual lo puedes escribir en el chat. Bueno, Sí, sí. eh, ya. A la final, Marco, no tengo el costo específico final de todo el proyecto, pero hay materiales que se incorporaron como acabados que sí se trajeron del exterior, pero la mayoría de los materiales que se implementaron en fachadas y en el recubrimiento en general, que como lo veníamos estudiando, son materiales eficientes que tienen proveedores aquí en el Ecuador. Perfecto, y creo que esa respuesta va un poco de la mano con la pregunta que tenía Inmo, que preguntaba si es que pueden explicar un poco más de la materialidad seleccionada en Utla Park. Ya, voy a regresarme un poco a esa diapositiva. Utla Arena específicamente pregunta. Ya, listo. Ahí lo pueden ver. Entonces, Utla Arena tenía pensada como caso inicial tener un vidrio laminado normal claro en las fachadas, tener estructuras de losas de hormigón, por ejemplo, tanto para techos y pisos, tener pisos de cerámica y porcelanato, paredes externas de bloque o de hormigón, paredes internas de hormigón y recubrimientos de yeso para las fachadas, además de una cubierta metálica. Entonces, una vez que hicimos el estudio, hicimos prueba de 3 escenarios con cada uno de los materiales para poder determinar cuáles eran mejores materiales más óptimos para rendimiento. Finalmente se usó
un techo tipo sándwich que tenía ciertas especificaciones, inclusive aislamiento de lana de roca, si no me equivoco, un vidrio laminado con propiedades especiales, tanto en las fachadas que tienen muy pocas ventanas, pero sobre todo hacia unos espacios que son ahora el gimnasio, la biblioteca, que están abiertas hacia la fachada que da a la quebrada. Entonces ahí se puso un vidrio laminado con una pequeña lámina de control solar y las cubiertas ya, como les decía, era de este componente UPVC tipo sándwich. El cielo raso, en cambio, se puso un cielo raso micro perforado. Antes se iba a cerrar perdón, no se iba a poner un cielo raso. Entonces se puso un cielo raso con perforado metálico que tenga lana de roca, y entonces así ya cada vez íbamos reduciendo el ingreso de la radiación al interior. Y las paredes externas son en cambio paredes compuestas ahora. Se llaman geoclad y tienen aislamiento, entonces ya no son las paredes tradicionales de bloque que tenían mayor conductividad térmica. Y los pisos efectivamente se mantuvieron de cerámica y porcelanato, porque igual, al igual que la pregunta anterior, les comentaba que esto es uno de los mejores acabados para el rendimiento de los proyectos. Las paredes internas sí se mantuvieron con el bloque de hormigón, porque a la final lo que queríamos es reducir la ganancia solar de las paredes exteriores. Y eso sería con respecto a los materiales. Perfecto, perfecto. Bueno, en este caso, muchas gracias, Andrea, y a todos los participantes. Esta fue una charla bastante interesante que efectivamente demuestra que el diseño bioclimático es beneficioso para mejorar la calidad de vida, cuidar el planeta y ser más sostenibles. Y si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión y les invitamos a revisar nuevamente esta charla en nuestro canal de YouTube y plataforma digital. Excelente día a todos. Muchas gracias con todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.